pibes. Tenemos muchísima información acá, aporta Daniel Arzate. ¿Cómo andas, Daniel? Bien, ¿cómo ¿Todo andás? bien? Bienvenido. Bien. ¿Qué opinas de este país que estamos atravesando? Y bueno, el gobierno está complicado porque en realidad lo que ha hecho el equipo económico es ganar un poco de tiempo con medidas que le permitieron hacerse de unos dólares una parte en forma transitoria, porque es adelanto de dólares que se hubieran vendido de todas maneras, y está sufriendo las consecuencias de no tener un programa de estabilización, ¿no? Entonces se te ha generado una nominalidad, como decimos los economistas, a un ritmo vertiginoso. Pues tampoco, ¿qué querés que hagan los sindicalistas? O sea, en realidad, la única forma de frenar eso es que vos tengas un plan de estabilización creíble. Entonces, cuando ya desde empezar a tener fuego amigo, yo decía recién ahí, lo escuchas al ministro de Economía, que parece la famosa frase de Perón, de a mis amigos los pibes le pido que apaguen las luces innecesarias, ¿no es cierto? Eso te marca que no tenés las soluciones disponibles, porque en realidad lo que uno tiene que hacer es resolver el problema y esto no se hace apelando a la conciencia social, donde va a haber gente, habrá 3 o 4 que bajarán, sino tratando de poner los precios donde tienen que ir. Bueno, la situación está complicada, todos lo sabemos, pero peor es esta solución vía la inflación, que lo que vimos es que te aumenta la indigencia y te genera complicaciones mucho peores de las supuestas cosas que tratas de evitar haciendo populismo sin plata. Bueno, hay mucho de economía, hay mucho de política, hay mucho para analizar, pero mirá lo que decía Moyano, y lo traigo a la mesa para hablar un poco más de economía. Mirá. Presentamos una nota más del 100%, más aumento de los adicionales de todas las ramas, más un bono de fin de año. Es un reclamo que le hemos hecho al presidente, se lo he presentado yo, con Mario Manríquez Mata, donde le pedimos que se eleve ganancia, que se dé un bono de fin de año a aquellas organizaciones gremiales que no llegan a cubrir la canasta básica y que las asignaciones familiares por hijo o hija sea cobrado por los 6 millones de trabajadores. Hoy lo cobran solamente 2 millones. Se le dio el beneficio al campo con el dólar soja, que en un mes se la llevaron en pala. Creo que el gobierno también tiene que empezar a distribuir a los trabajadores. Hernán Lombardi, ¿esto es fuego amigo? Me parece que son las tensiones propias de cuando no tenés plan. Si vos tenés un plan y ordenás, obviamente, las tensiones que existen en la economía, vas diciendo, por acá vamos sí, por acá vamos no. Cuando no tenés un plan, vas a la puja distributiva permanentemente. Y vas a la puja, y vas a la puja. Entonces, sentís cosas que obviamente es una insensatez comparar la liquidación de dólares con la soja, con los sueldos de camioneros o de mata. Pero bueno, cuando no tenés plan, todo vale. Yo creo que acá, recién lo decía bien Daniel, acá lo único que es patear para adelante. Patear para adelante no es patear para... Hay que entender bien esto que es patear para adelante, porque a veces no se entiende bien. Patear para adelante no es voy a tener el mismo problema dentro de 2, 3 o 5 meses. Es voy a tener un problema más grave, porque este es el problema. Se va a incrementar. Se incrementa el problema, se te incrementa. Entonces, porque si no... Viste que la Argentina tiende a pensar, bueno, no lo podemos resolver hoy, lo resolvemos mañana. La variable tiempo es muy importante en todas estas cosas, muy importante. Se deteriora obviamente más la confianza, se deteriora la inversión, se deteriora la macroeconomía, se deterioran las cuentas. Bueno, estamos en un problema. Entonces, yo creo que se necesitaría poner. Yo no tengo ninguna confianza de que este gobierno va a llevar el plan de reformas que nosotros creemos. Ya está, no lo puede hacer, no lo va a hacer, no creen esas cosas. Para eso tendremos que esperar hasta 2023 para tener un plan de reformas profundas como el que necesita la Argentina. Pero sí tiene que poner un plan de estabilización, porque si no, esto de patear para adelante, están corriendo un riesgo enorme, enorme. Hablando de riesgo, Facundo Nejamkis, bienvenido, buenas noches. Hola, José. Tenemos información respecto de las expectativas. Me diste qué es lo que les preocupa, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que el gobierno debería solucionar? Y oh, sorpresa... Es la inflación. Oh, sorpresa, eso viene de larga data. En el único momento que la inflación desapareció como principal problema de los argentinos fue en el inicio de la pandemia, y a partir del tercer o cuarto mes dejó de ser una preocupación principal y pasó a ser nuevamente la inflación. Y si vos mirás el gráfico, entre inflación y desocupación, es decir, dos temas de agenda económica, te suman el 54, el 55% de preocupaciones de la sociedad argentina. Es decir, la agenda de preocupaciones de los argentinos pasa por la economía y principalmente pasa por la inflación, pero aparte
a ver, 100% de inflación, no puede haber otro tema que te preocupe que no sea ese, porque no hay manera que por más paritarias que haya y por más resolución de aumentos y adicionales y demás, y todo el reclamo que pueda hacer legítimamente o no Pablo Moyano y cualquier sindicalista, no hay manera que los salarios alcancen una carrera que nunca van a alcanzar, que es la carrera de alcanzar los precios a este nivel inflacionario, ¿no? Sí, vas pero muy de atrás. Voy a saludar a mis compañeros. Alfredo Sainz, buenas noches. ¿Con qué venimos hoy? Bueno, vamos a seguir hablando del tema de inflación y de los pronósticos que se conocieron hoy del Banco Mundial y del Banco Central de lo que puede pasar el 2023. Pronósticos, es lo que viene en materia, el oráculo de la inflación. Por ahora no en el Mundial, que ya viene, queda menos, por suerte, para un poco de oxígeno. Paz Rodríguez Niel, buenas noches. ¿Cómo anda usted? Buenas noches, ¿cómo está José? Te voy a contar la situación del Pata Medina. El gremialista estaba a punto de ir a juicio oral. Bueno, hoy fue sobreseído. Un fallo bastante inesperado, pero muy interesante lo que dice este fallo, porque sostiene que la causa contra él fue armada. Bien, y hablando de eso, Francisco Juven, también hubo novedades particulares en materia económica. Efectivamente, buenas noches, José. Sí, vamos a la escucha esta lista, mirá. Notebooks, impresoras, estufas, cacerolas, pelotita de tenis, de golf, esquíes. Bueno, son productos que pueden empezar a escasear en la Argentina por un nuevo cepo a miles de productos para la importación. Empieza a regir desde mañana, te cuento todo en un rato. No me atrevo a mirarlo a Daniel Artana porque me da un poco de vergüenza preguntarle por la pelotita de tenis y qué. Lo que pasa, pero en otro lugar de esta bendita Argentina se generó un debate político muy fuerte y se generó a partir de lo que ocurría el domingo aquí, poco antes de las 22, en la pantalla de La Nación Más. Mirá. Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la justicia, que influían en la justicia. Eso es populismo institucional. También hubo datos de evidencia que se espió a gente incluso de su gobierno. El populismo institucional lleva también al fracaso de las naciones. Hay populismo económico, eso lo representa el kirchnerismo, y hay populismo institucional. Los radicales a nivel nacional, un comunicado conjunto, Gerardo Morales salió a la cancha y habló de eso. En la provincia un poco más tibios, dentro de los que se llaman algunos los halcones del PRO, salieron muy fuerte. También Horacio Rodríguez Larreta salió y respondió al respecto. La coalición cívica. Bueno, me parece que, a ver, yo nunca hubiese puesto en el mismo nivel a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner, por empezar. No solo porque estuvieron juntos por el cambio, pero me parece que no es cierto. Eso, para aclarar, me parece un poco de las cosas que decía. Me parece que después salir o no a repudiar las opiniones políticas o cómo interpreta los hechos un dirigente de la UCR, yo hoy prefiero no hacerlo porque la sociedad no nos quiere ver pelear más. Y porque todos estamos sometidos a la crítica pública, los que somos, fuimos o seremos políticos, funcionarios públicos. Así que me parece que tenemos que ocuparnos, en todo caso, de debatir lo que dijo. ¿Tenemos que reconstruir las instituciones de la Argentina? Sin duda. Juntos por el Cambio hizo un gran esfuerzo cuando fue gobierno para hacerlo, lo hizo. ¿Faltó? Faltó. Hicimos críticas de lo que faltaba, las hicimos en su oportunidad. ¿Y qué más que podemos decir? Que mostrar unidad, mostrar un debate, en todo caso, más de ideas y de propuestas, porque la sociedad necesita que estemos juntos, que debatamos algunas cosas y que seamos muy consistentes y rigurosos. A ver, pero le puso al mismo nivel, exactamente al mismo nivel, a Cristina de Mauricio Macri. ¿Querés? Mirá lo que dijo. Ahí lo veo. ¿Querés jubilar a Macri? Te pregunto. Yo creo que él, con Cristina Kirchner, no nos permiten pensar un país. Son los dos. ¿Pero vos son lo dos ponés minorías, en el mismo lugar a Cristina Kirchner y a Macri? Representan dos minorías y lo pongo también a Horacio Larreta, que está dentro del esquema Macri. Yo creo que hay ¿Ponés en el mismo lugar a todos esos? Te voy a decir lo que yo pienso. Sí. Hay dos liderazgos en la Argentina hoy. Uno es Cristina Kirchner, donde está Alberto Fernández, donde está Massa, y hay otro liderazgo que es Macri, donde está Larreta, donde está Bullrich. Yo creo que eso, sinceramente creo que esa antinomia... Pero lo pones en el mismo lugar. Sí. Yo creo que esa antinomia no nos impide pensar un país. Estamos permanentemente, lo que estamos haciendo del nuevo radicalismo, como lo hizo Alfonsín hace 40 años, es convocar a una nueva mayoría que es silenciosa. ¿Hernán? Mira, yo creo que la alternativa al populismo decadente que nos trajo hasta acá, podría yo describir lo que es el populismo kirchnerista en los últimos 20 años, pero me parece que no es el foco. Pero la alternativa la empezaron a construir Mauricio Macri, Lilita Carrió, Ernesto Sanz, trabajosamente,
laboriosamente. Y se transformó en una alternativa de la gente. ¿Y por qué dice lo que dice Manés? Bueno, por eso. Entonces yo creo que cuando uno entra después a un espacio político, tiene que entrar para construir y no para destruir. Tiene que entrar para sumar y no para restar. Me parece que está la declaración es fuera de tiempo y fuera de lugar. Fuera de tiempo porque recién estamos hablando, 7% de inflación mensual. ¿Vos te parece que la gente que nos mira está con ganas de escuchar esta soncera? No. ¿Pero son casuales o causales? Digo, ¿hay una intención? No lo sé, eso habría que preguntárselo. Lo que sí me parece, lo que sí estamos todos absolutamente convencidos que quedó bastante aislado Manés hoy. A mí, te digo, muchas veces, esto es, lo decía mi recién Juan, esto es una unidad en la diversidad, podemos pensar diferente, pero tenemos un torrente principal de ideas dirigidos hacia el futuro, el equilibrio de las cuentas públicas, integrarnos al mundo, todo lo que ya sabe la gente que es el ideario de Juntos por el Cambio. Hoy a mí me dio aliento que la Unión Cívica Radical en forma nacional dijera no, esto no nos representa lo que dijo Manés. Muchas veces con Gerardo Morales hemos tenido diferencias, el PRO en particular ha tenido diferencias, sin embargo yo le escuchaba hoy a Gerardo Morales, dijo no. Por acá no dijo. Facundo, es un exceso. Lo escuché a Lustó y dijo es un error. Quiero decir que me parece que hay un consenso general dentro de Juntos por el Cambio, que es una declaración aislada de Manés, por lo cual no hay elementos para preocuparse, más en el sentido, son declaraciones que no ayudan, que no construyen, pero que me parece que esto se ha debatido bien y procesado bien dentro del ambiente Juntos por el Cambio. ¿A río revuelto? Bueno, yo creo que lo que está haciendo Facundo Manés es el rol del challenger, ¿no? El desafiante. Hoy Mauricio Macri ocupa un rol muy relevante dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, ¿no? Ha quedado parado como, digamos, aquel que va marcando una especie de agenda de ese espacio político y no aparece todavía un desafiante. Y Facundo Manés intenta ocupar ese lugar. Y bueno, a veces en el intento de ocupar ese lugar, yo no tengo información, yo veo el análisis, yo no sé si fue a propósito, si no fue a propósito, si lo quiso hacer, si no lo quiso hacer. Yo lo que veo es una persona que intenta ocupar el lugar del que está desafiando un liderazgo. Y en el desafío de ese liderazgo, bueno, este tiempo de la política demanda mucha expresividad, mucha contundencia y mucho llamar la atención. Y para llamar la atención hay que decir cosas fuertes. Ahora, después ustedes pueden evaluar si eso le hace daño o no le hace daño a la coalición, si está bien o si está mal, es otra discusión, pero ocupa ese rol porque si no, no estaríamos hablando de él. Por supuesto, pero en términos generales, yo estoy de acuerdo con tu análisis en términos generales, pero me parece que hay que entender que esta sociedad está lacerada. Entonces, que cualquier cuestión que signifique lesionar la alternativa, hay que tomarla con mucho cuidado. No digo que esté lesionando la alternativa, porque la verdad se transformó en una expresión individual, porque el radicalismo lo dejó solo. Entonces, pero hay que ser cuidadoso, hay que debatir con altura, con respeto, con ideas. No hay que hablar de personas, sino hay que hablar de ideas. Esos consejos básicos, ¿viste?, de la convivencia. No hablemos de personas, sino hablemos de ideas. Hablemos más del futuro que del pasado, porque en el pasado hemos tenido posiciones diferentes, pero el futuro nos puede unir. Son esas reglas básicas que permiten que Juntos por el Cambio sea muy vital. Mirá, y mientras tanto en la Argentina pasaban cuestiones que hoy fueron protagonistas durante todo el día, y me refiero a lo que ocurre en Villa Mascardi. Mira lo que pasaba. El Estado siempre es el asesino. No nosotros no tenemos arma, el Estado es el asesino. María. Estado Nacional, gobernadora, Diego Fruto que tiene una tierra regalada, que es de Parque Nacional, antes de Parque Nacional era de nuestro pueblo. El Parque Nacional es parte ahora del territorio nuestro, pero porque fueron usurpados, porque el Estado los robó nuestra Mapu. Y quiero decir, ni por más que lo saquen, vamos a volver. Siempre vamos a volver a nuestro territorio. Yo no le tengo miedo. En paralelo hubo declaraciones y repercusiones políticas. Una fue la de Miguel Ángel Pichetto. Mirá lo que decía. Tiene que ver con esto. Acá están los viejos dirigentes montoneros. Esto es muy importante analizarlo. Una figura como Cirilo Perdía, Vaca Narvaja, que vive en la zona, aparecen como activos
en toda esta relación con estos pseudo mapuches, asesorándolos legalmente, y también yo creo que ha habido una preparación. Han mejorado mucho desde el punto de vista casi de organización militar. Yo digo que hay hoy en la Argentina una guerrilla rural. Cuando ves, Daniel, este tipo de cuestiones con la perspectiva de alguien que tiene contacto con inversores, con gente que dice, bueno, invierto, pongo o no $1, $1 en la Argentina, y hablamos de colegios tomados, hablamos de lo que está pasando con la violencia en Villa Mascardi, ¿cuál es tu opinión? Bueno, no ayuda, ¿no? Porque es la sensación de un Estado ausente, ¿no? Porque, a ver, vos podés protestar hasta donde está el derecho del otro, ¿no es cierto? Y en la Argentina eso hace años que lo olvidamos, ¿no? Esto de los mapuches es de una gravedad, o de los pseudo mapuches, como dice Piqué, esto es de una gravedad adicional porque, pues bueno, ya lo ha vivido Chile también, ¿no? Que tomó una postura más fuerte, ¿no? Por eso, son grupos de gente muy violenta. Argentina ha padecido mucho con la violencia en el pasado, así que uno debería tratar de resolver este problema de una vez con la ley. O sea, acá no puede venir un grupo de gente y decir, esta tierra es mía si no se la dieron con las cosas institucionales que corresponden. Porque si no es la anarquía. Mañana vamos vos y yo digo, ¿sabes qué? Ese celular es mío y te lo manoteo y punto. Así no funcionan las sociedades modernas. Y lo de las tomas de los colegios, bueno, eso sí que de hecho creo que tiene otra entidad, más allá de que obviamente no es, a mi juicio tampoco está bien, ¿no? Si alguien quiere protestar, puede hacerlo sin limitar el derecho de una persona que quiere ir a estudiar. Lo mismo pasa cuando te toman una fábrica, o lo mismo pasa cuando te toman una calle, los llamados movimientos sociales, porque la verdad parecen más movimientos que se benefician a ellos mismos que pensar por ahí en la gente que por ahí no puede trabajar, etcétera. Entonces tiene que haber un respeto al prójimo, manteniendo el derecho a protestar, el derecho a huelga, todas esas cosas hay que respetarlas, obviamente, pero ¿dónde está el límite, digamos? Si no, es un vale todo, y en un vale todo es la anarquía. Ahí, Juan Manuel, ¿el gobierno cómo está actuando? Bueno, ahora pareciera que empezar a actuar de algún modo por los desesperados pedidos de la gobernadora de Río Negro, porque, a ver, hay situaciones de violencia muy claras. ¿Dónde está el límite? Está en el Código Penal. Y lo que están haciendo con esas tomas es violar el Código Penal, es cometer delitos. Y eso se tiene que castigar con las fuerzas federales, con los jueces federales que hay en la zona, que no sé qué hacen, cómo se mueven, pero sin las fuerzas federales, que son auxiliares de la justicia, pero que dependen del ministro Aníbal Fernández, no se va a poder controlar la situación y la paz social. Y hay instigación política atrás, es muy probable. Y eso se tiene que investigar. ¿Para qué? Porque pueden ser... Bueno, para generar caos, para generar algunas condiciones políticas, no lo sabemos, pero se tiene que investigar porque algunos de estos delitos pueden ser calificados como delitos de terrorismo. No son delitos que uno desee que sucedan en la Argentina, no, por supuesto, pero se tipificaron hace no tanto tiempo durante el gobierno de Cristina Kirchner. Me acuerdo algunos movimientos más de centroizquierda o el CELS dudaban en tipificarlos o los criticaban. Bueno, para este tipo de situaciones que ocurrían en Chile, que siguen ocurriendo en Chile y que pueden ocurrir lamentablemente ya están ocurriendo desde hace algún tiempo en nuestro propio país. La violencia que uno ve a través de, bueno, la gran cobertura que hizo hoy Mónica Gutiérrez durante todo el día, ¿qué significa? Mira, yo creo que no hay que tener miedo a los conceptos y hay que tener precisión en las palabras. Son grupos terroristas. Es tremendo que estemos diciendo eso después de lo que pasó en la Argentina, pero son grupos terroristas. Y hay que decirlo con precisión. ¿Qué es un grupo terrorista? Es el cual que aplica el terror para conseguir objetivos políticos, porque aquí hay objetivos políticos. Y lo que se busca es terror. Cuando vos robás algo, sos un ladrón. Ahora, cuando quemás, amenazás y echás a tiros a la gendarmería, está buscando el terror, que los pobladores tengan miedo. Yo conozco mucho la zona, conozco obviamente lo que pasa. Hoy se trasladó un poquito el lío también más hacia el sur, más hacia Bolsones y Esquel, San Martín de los Andes también en el norte, Villa Langostura, por supuesto el foco en Villa Mascardi y Bariloche. El monopolio de la fuerza por el Estado no puede ser cuestionado. El Estado, a mí me parece bien, por ejemplo en este caso, que haya un enorme despliegue, porque el Estado cuando aplica la fuerza, que no lo quiere aplicar todo el día, pero cuando lo tiene que aplicar, el Estado no empata. No puede empatar en la calle. El Estado va y hace un despliegue. Ahora, el problema es por qué dejaste llegar la situación hasta acá y las complicidades políticas. Si vos viese, yo digo, si vos bueno, hay mucho, la complicidad, hay sectores del kirchnerismo activamente
trabajando a favor de esto. Y lo voy a decir... ¿Para qué? Y porque la búsqueda de generar una situación pre-revolucionaria en algún lugar de Patagonia existe. Y yo te digo, un organismo concreto, el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, le daba logística a los usurpadores. Digamos, es un disparate, pero estaba por todos lados, iban camionetas dándole logística a los que estaban cometiendo un delito. Entonces, bueno, podés tener un Estado, además, dividido. Es decir, donde vos ves el INAI por un lado, el Ministerio de Seguridad por otro, la Administración de Parques Nacionales, que tiene muchísimo para decir en esto, porque es la que maneja el territorio en esto, que, a ver, le ocupan las tierras y la Administración de Parques Nacionales no lo denuncia. Entonces está a ser un problema serio. Bueno, pero ahí, Facundo, a la gente ¿cuánto le importa esto? Digo, ¿cuánto, cuando el conflicto está lejos de AMBA, tiene menos incidencia a nivel político? Tienen, por supuesto que tienen menos impacto, todo lo que sucede en el área metropolitana de Buenos Aires es más relevante, pero a la sociedad no le gusta el desorden. Los politólogos, yo soy politólogo, tenemos nuestra principal preocupación siempre es el orden, ¿no? El tema del orden, que las sociedades no se desorganicen, porque cuando se desorganizan lo que predomina es el caos. Entonces a la sociedad cualquier situación de desorganización, de violencia, le preocupa sobre todo al promedio del ciudadano. Entonces probablemente anteayer este no era un tema, hoy que ocupa un lugar central en los medios de comunicación empieza a ser una preocupación que se conjuga con otras situaciones que dominan a veces la agenda de la sociedad argentina, que tiene que ver con cierta anomia y cierta idea de que el Estado no puede resolver cuestiones básicas y mínimas de orden y de convivencia, que puede ir desde cortar una calle hasta que alguien no pague un impuesto, ¿no? Pero perdóname, Facundo, yo entiendo perfectamente el tema de la opinión pública y la lejanía, cercanía. Pero los argentinos, todos tenemos los mismos derechos. Alguien que vive en Bariloche, o alguien que vive de nuevo en San Martín de los Andes, en Esquel, en El Bolsón, en Villa Mascardi. Cuando ves que la gendarmería se retira a pedradas, vos te sentís diciendo, quedé inerme, me puede pasar a mí cualquier cosa, quedé indefenso. Nosotros tenemos que entender que los argentinos que viven en la Patagonia son tan ciudadanos de primera como los que tenemos, lo que vimos en la ciudad autónoma, digamos. Todos tenemos igualdad ante la ley. Entonces, el problema es muy serio, porque además se arrastra hace mucho tiempo e insisto, hay muchas complicidades. Hoy escuchaba a la mañana presentar un recurso de habeas corpus por Jones Guala, que está fugado del Estado chileno. Si está en este momento en una situación de ilegalidad total. Si presenta un recurso de habeas corpus, es porque alguien sospecha que está ahí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, eso es uno de los temas de agenda. Otro tema tiene que ver con lo que te cuenta Paz Rodríguez Niel, que es Pata Medina. ¿Qué fue lo que pasó? El Pata Medina venía en una causa que estaba muy avanzada, ya para ser juzgada en un juicio oral, acusado de extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero. Ahí lo vemos al Pata Medina, gremialista de la UOCRA de La Plata. Bueno, ¿qué pasó hoy? El juez del Tribunal Oral, uno de los jueces del Tribunal Oral que tenía que juzgar al Pata Medina, decidió su sobreseimiento. A pedido de la defensa, consideró que la causa entera es nula. Entonces se cierra, se termina, se cayó toda la causa. ¿Cuál es el argumento por el que el juez, que se llama Smoris, tomó esta decisión? Bueno, lo que el juez dice es que esta causa fue armada, que la armó el macrismo, esto incluye a funcionarios del gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a funcionarios de la AFI del macrismo, y que la armaron acordado esto con el juez, que eligieron al juez, que realizaron maniobras de espionaje ilegal, o sea que la AFI actuó en contra de lo previsto por la ley, y que entonces toda esta causa se cae, que no hace falta juzgarla porque no tiene sentido, porque toda esta causa está envenenada a esta altura, dice el juez. Y además lo denuncia al juez Armela, que es el juez que llevó el caso hasta ahora del Pata Medina, ante el Consejo de la Magistratura. Hablando de eso, Paz, recordanos un poco del Pata Medina.
¿Quién es el Pata Medina concretamente y por qué es tan importante esto que estás contando? Bueno, es un gremialista de la construcción que manejó la UOCRA de La Plata durante muchísimo tiempo y que está acusado de extorsionar a empresarios, básicamente de la construcción, pidiéndoles una suerte de acuerdos de paz, se llamaba él, que lo que hacía era obligarte a contratar determinados servicios, esto es la acusación, ¿no? A tomar determinada cantidad de gente, manejaba las obras amenazando con pararlas y de esta manera, esta es la denuncia de extorsión que pesaba sobre él, era un personaje muy importante dentro del gremialismo y un hombre de muchísimo poder. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? En principio se terminó, la causa está cerrada. Declaración de nulidad, fin de la historia. Lo que es posible que pase es que la fiscal lleve esta causa hasta la casación. Por lo pronto, lo que te puedo decir es que en el macrismo están preparando un pedido de juicio político, a su vez, del juez que dispuso esto y que pidió el juicio político de Armela. Entonces, la pelea política, sin ninguna duda, va a seguir adelante, más allá de lo que pasa en la causa penal, que veremos si se reabre o no. En otro lugar de la agenda política también aparecen las PASO, las primarias abiertas y obligatorias. Esto decía el Cuervo Larroque. Hay un debate de trasfondo filosófico respecto a la PASO, ¿no? Creo que había un espíritu original que quizás no resultó como se había previsto. No sé si es por una cuestión cultural, pero en muchos casos no es un instrumento que no se utiliza. Más allá de eso, yo creo que en cualquier debate, todos los sectores, ¿no? Tenemos que tener la madurez de poder opinar y analizar las cosas, no por la conveniencia del momento, sino por lo que corresponde o por lo que es mejor para el sistema político en general. Hablando de esta situación, tenés un estudio que te dice a quién votaría, ¿no? Por ejemplo, y vamos a hablar un poco de qué implica esto de las PASO, ¿no? Miren esta placa de Facundo Nehamkis, una placa que tiene que ver con escenarios. ¿Qué significa este escenario? No, bueno, hoy la intención de voto en elecciones nacionales la lidera Juntos por el Cambio con 32% de los votos. El Frente de Todos está en su nivel más bajo en términos históricos, que es 25%. Y como tercera opción aparecen los libertarios de Esper y Milei con alrededor de 18%. Después, bueno, el resto se va en fuerza izquierda, no sabe, no contesta, otro en blanco. Pero a nosotros no nos sorprende, digamos, un gobierno que afronta una situación económica tan compleja como la que está afrontando el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Es lógico que tenga pocas expectativas de renovar su periodo electoral el año que viene. No es una cosa, no es algo novedosa. Y yendo específicamente a la cuestión de las PASO que estaba planteando Larroque en el audio, me parece que hay una razón obvia. Por un lado, tiene dos motivos. La PASO genera una situación compleja. Siempre es más fácil para los oficialismos resolver las internas que para quienes están en la oposición. Eso es una cuestión obvia. Después hay una cuestión de evitar el voto estratégico. En las PASO te da la posibilidad de que vos, ante un resultado ya evidente, no una encuesta como en Brasil, que podemos fallar, digamos, todos saben que los encuestadores, a esta altura ya no es una novedad que los encuestadores podemos fallar, ¿no? Es algo que todos lo sabemos. La PASO te da el resultado certero de la voluntad popular. Entonces eso te permite hacer un voto estratégico. ¿Qué quiero decir un voto estratégico? Suponete, vos votás, a vos te gusta Milei. Sobre real. A vos te gusta Milei, votás a Milei en la PASO, pero después ves que en la general quizás puede ganar un candidato que no te gusta, entonces en la general votás a Horacio Rodríguez Larreta, a Macri, a Burrich, a Manes, a cualquiera. Si no tenés la PASO, no tenés esa instancia para hacer el voto estratégico. Y sobre todo hay un tema central que es la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires pasa lo que nosotros llamamos los políticos el fair pass the vote, ¿no? El que saca más votos gana la elección. ¿Es cierto que Kicillof mide mejor de lo que se conoce como dato? ¿O tus encuestas dan que está muy mal? No, Kicillof mide arriba de 30 puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires porque el
peronismo en la provincia de Buenos Aires es una fuerza muy consolidada que lo ha demostrado en la última elección, en donde si bien la inflación no era el 100%, pero arañaba el 50-60%, el peronismo terminó en la elección legislativa un punto por debajo, un punto y medio por debajo de Juntos por el Cambio. Es decir, que es una fuerza competitiva. Si vos ahí lográs dividir el voto opositor, evitás el voto estratégico, no te digo que tenés garantizada la elección, pero son mucho más competitivos. Entonces, una base altísima. Es una base altísima. Daniel, quiero compartir con vos el informe de Alfredo Sainz. Alfredo, contanos qué es lo que viene en materia de precios. Sí, tío, hoy estuvo Miguel Pese en la Comisión de Presupuesto del Congreso defendiendo el presupuesto y hablando de inflación, obviamente, que es el tema que nos preocupa a todos los argentinos. ¿Qué dijo Pese? Primero dijo que ratificó la meta de 60% de inflación para el 2023, una meta muy ambiciosa, pero Pese dice que se va a lograr. ¿Cómo se va a lograr? Dice, no va a haber en el año que viene, no va a haber una devaluación brusca, porque dice que al no estar el shock externo que significó la guerra de Rusia en Ucrania, no va a impactar eso en la energía. A esto se suma que vamos a tener en teoría el gasoducto que en funcionamiento a partir de junio, julio, que eso va a hacer que se reduzcan las importaciones de energía, que fueron gran parte del déficit que tuvimos este año. Esto se conoció mientras William Maloney, que es el economista jefe del Banco Mundial, habló sobre la inflación en la Argentina. Quien no estuvo tan optimista. Lo que dijo básicamente que es temprano para hablar de una hiperinflación en la Argentina, pero que el panorama es muy preocupante. Muy preocupante, dice, y diferenció bien la situación de Argentina, lo que tenemos inflación, con lo que está pasando en el resto de la región, que es una inflación alta, pero muchísimo menor que la que estamos viviendo acá. ¿Es optimista, Pese? Exageradamente optimista, pero bueno, pero es funcionario público. Tampoco va a decir que la inflación va a ser 100, ¿no? Con un presupuesto con inflación de 60. A ver, lo hablábamos antes, el gobierno no tiene puesto sobre la mesa un plan de estabilización serio, ni siquiera puso eso y ya está recibiendo fuego amigo de la vicepresidenta, de Máximo Kirchner. Han postergado el tema de tarifas, quizás por una cuestión, si querés, burocrática, pero bueno, lo han postergado un mes. No parece que tengan la posibilidad de poner algo contundente arriba de la mesa. Y tenés una nominalidad que va a un nivel complicado, digamos. Entonces, es muy difícil pensar que la inflación puede aterrizar en 60. Es muy difícil poderla bajar de estos niveles de 6-7 mensual que va. Y dijo algunas cosas también imprudentes, Pese, porque en realidad siempre te cuento para hablar para la tribuna kirchnerista, donde, viste, como que la única forma de resolver el problema de la inflación es con crecimiento. Bueno, tendría que repasar teoría monetaria el presidente del Banco Central. Repasar teoría monetaria, dice Daniel Artana. Vamos a brindar un poquito. Bodega Los Haroldos presenta un